Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta masterclass, ahora por aquí en vivo desde YouTube. Muchas gracias por su participación nuevamente en un tema ahora un poco relevante por cuestiones por ahí de un cambio que hubo recientemente que vamos a platicar. Para los que no me conocen, pues bueno, me presento. Mi nombre es Ivonne Guevara Cesta, soy licenciada en Derecho Aduanal. Trabajo en la empresa RECO, que forma parte del grupo Griver. Somos una empresa que se dedica al comercio exterior en diferentes facetas, en diferentes procesos. Y bueno, uno de nuestros servicios que damos es precisamente este tipo de pláticas a todos los usuarios de comercio exterior. Y yo específicamente, pues estoy en el área jurídica de comercio exterior, pero también estoy muy de la mano con el área de atención a clientes. Nosotros, como RECO, pues bueno, somos un prevalidador de pedimentos, en el cual, pues bueno, una de nuestras funciones principales es precisamente revisar aquella información que viaja de manera electrónica en un pedimento y revisar que todo esto esté correcto, ¿no? Antes de que un pedimento pueda ser pagado y validado por la autoridad aduanera. Como estoy muy de la mano con el área de atención a clientes y al ser también y al formar parte del área jurídica, me percaté de que recientemente ha habido un poco de inquietud en la forma de calcular una cuota compensatoria, específicamente el tipo de cuota compensatoria por precio de referencia. Y de ahí es que surgió, digo, en una de las muchas juntas que tenemos por acá de seguimientos y mejoras como empresa hacia nuestros clientes, pues me surgió la idea y di mi opinión de, pues, ¿por qué no dar una plática de cómo calcular este tipo de cuotas compensatorias? Porque posiblemente las sepamos, las conozcamos, pero como no es una cuota compensatoria tan común, entonces por ahí luego se nos dificulta o también estamos luego muchas veces acostumbrados a que nuestro sistema de captura nos haga todo o el sistema de captura haga los cálculos. Sin embargo, cuando hay ahí alguna variación en algún dato, es cuando pues ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, este tema va enfocado en eso, en cómo calcular una cuota compensatoria. Es una plática en donde veremos un poquito de teoría siempre me gusta dar un contexto. De hecho, lo comentaba en la mañana que tuve por ahí otra masterclass de otro tema. Les comentaba que siempre me gusta dar el contexto de los temas en los que platico para saber de dónde nace, ¿no? Es muy posible que todos conozcamos qué es una cuota compensatoria por precio de referencia, pero por ahí a lo mejor habrá alguien que no. Entonces, para saber qué es, de dónde nace, por qué y con qué, pues bueno, vamos a dar un poquito de contexto, un poquito de fundamento legal y vamos a específicamente a ver qué tipos de cuotas compensatorias hay y ya de ahí nos vamos a centrar en el tema que nos compete, que es la cuota compensatoria por un precio de referencia. Vamos a dejar un poquito la teoría, nos vamos a meter más en práctica, vamos a ver ejercicios de cómo calcular y la finalidad es que todos, una vez que finalice esta plática, sepamos cómo calcular una cuota compensatoria, ya sea que seamos parte de una agencia aduanal y que sepamos esa interacción con nuestro cliente, que en este caso sería el importador, que le sepamos orientar de manera correcta o bien que seamos un importador y sepamos bien
qué debemos de pagar, cuánto debemos de pagar o el por qué, ¿no? El por qué se paga. Y por último, vamos a ver cómo declarar la información en pedimento y ciertos aspectos que muy posiblemente estamos dejando pasar y que son vitales para obtener por ahí algo que en el término aduanero o en el argot aduanero llamamos como la firma de validación, ¿no? Entonces, bueno, como tal, iniciamos con este tema, con el marco normativo, con un poco de contexto. Las cuotas compensatorias, digo, no me voy a meter tanto o no me voy a ir tan atrás de por qué existen o todo el procedimiento, todo, sino voy a partir de que ya todos conocemos que es una cuota compensatoria, que palabras más, palabras menos, pues es la ley lo define como un aprovechamiento que se paga por ciertas mercancías al cual se les ha determinado que incurren con una práctica desleal de comercio exterior. Para que esto se defina, pues obviamente tuvo que haber un proceso de investigación previo en el cual pues el encargado específicamente es la Secretaría de Economía, inicia su procedimiento de investigación con las diversas etapas que existen y determina que efectivamente hay una práctica desleal, ¿no? Entonces, para equilibrar esta deslealtad en el comercio es que impone el pago de una cuota compensatoria. Fundamentos, pues bueno, encontramos por ahí en el artículo 3 de la Ley de Comercio Exterior, nos dice la definición de cuota compensatoria en su fracción tercera, nos dice que son aquellas que se aplican a las mercancías importadas en condición de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, conforme a la presente ley. Resalto aquí el término importadas. ¿Qué tenemos con esto? Que la cuota compensatoria únicamente aplica para operaciones de importación. Descartamos por ahí todo lo de exportación, ya que en Expo no se pagan cuotas compensatorias, únicamente aplica para importación. Después tenemos el artículo 28, igual de la Ley de Comercio Exterior, que nos dice las personas físicas o morales, y nos vuelve a hacer hincapié, que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, están obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta ley. Después, tenemos por ahí el artículo 56, ahora de la ley aduanera, en donde nos dice, bueno, prácticamente el artículo 56 nos habla de las fechas de causación de ciertas contribuciones, entre las cuales pues tenemos, nos dice el artículo, las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, que es el tema que estamos manejando, demás regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables serán los que rijan en las siguientes fechas. Y ya digo, el que conoce este artículo 56 bien sabrá que nos dice que, bueno, para importación prácticamente pues es nuestra fecha de entrada. Con esto quiere decir que las cuotas compensatorias aplican conforme a la fecha de entrada de la mercancía. Un ejemplo así muy burdo, vamos a suponer que hoy es, ¿qué? 21 de octubre, no existe aún como tal una cuota compensatoria para las libretas de China. Estoy diciendo un ejemplo al aire. Sin embargo, mañana, el 22 de octubre, la Secretaría de Economía publica en el Diario Oficial de la Federación la aplicación de una cuota compensatoria para las importaciones de libretas originarias de China, cuya entrada en vigor va a ser el día siguiente a aquel. Entonces, el 23 de octubre, a partir de ahí, empieza la aplicación de la cuota compensatoria de dichos productos. Sin embargo, mi fecha de entrada, mi mercancía entró el 21 de octubre. Por lo tanto, de conformidad con este artículo 56 de la ley aduanera, no estoy obligado al pago de esa cuota compensatoria porque conforme a la fecha de entrada
aún no había como tal una cuota compensatoria por pagar. Entonces, eso es lo que quiere decir el 56, que las cuotas compensatorias aplican conforme a la fecha de entrada de la mercancía. Después, el artículo 52 de la ley aduanera nos dice por ahí, en su penúltimo párrafo, nos dice, tratándose de mercancías sujetas a cuotas compensatorias, cuando se destinen a los regímenes señalados en el artículo 90, apartado B, fracción 1, C, E y F de esta ley, que ahorita vamos a ver cuáles son, dice, y de conformidad con el párrafo anterior, no se esté obligado al pago de cuotas compensatorias, se deberá determinar, ojo, determinar el monto a pagar de las mismas conforme a lo previsto en esta ley. Para explicar un poquito más lo que quiere decir este artículo, que algunos no lo conocen, les muestro este boletín, ya es un boletín del año 2019. Sin embargo, este boletín número 010 que emitió el SAT el 3 de enero, que nos habla de cuotas compensatorias precisamente, por ahí en su último párrafo nos dice, este boletín está estrictamente relacionado con el artículo 52 de la ley aduanera que les acabo de leer hace un momento, y este boletín termina por decirnos, dice, por lo anterior, tratándose de mercancías de procedencia extranjera, sujetas a cuotas compensatorias que se destinen a los regímenes aduaneros de temporal de importación, depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y o recinto fiscalizado estratégico, que son por ahí lo que hacía referencia el artículo anterior, dice, únicamente se van a determinar las cuotas, por lo que en tanto se modifica el apéndice 13 del anexo 22, que aún no se modificó, digo, estamos en el 2025 y no se ha modificado. Entonces nos dice, se deberá utilizar como forma de pago la clave 6, que significa pendiente de pago. ¿Qué quiere decir esto? Traducido. Las cuotas compensatorias, cuando una mercancía está sujeta a una cuota compensatoria, ¿cómo nos enteramos? Porque la Secretaría de Economía lo publica en el Diario Oficial de la Federación. De hecho, desde que inicia un procedimiento de investigación por práctica desleal, la Secretaría de Economía va publicando ciertos documentos en el DOF. Primero nos dice, manda un aviso. Oye, te aviso que tal producto está siendo investigado porque se presume que puede estar sujeto a una práctica desleal. Después te dice, ¿sabes qué? Doy a conocer a las partes interesadas para que presenten sus argumentos y nos va publicando una serie de documentos para que nosotros vayamos siguiendo este proceso. Ya cuando llega una resolución, que básicamente dentro de un procedimiento de investigación tenemos dos tipos de resoluciones, la resolución preliminar y la resolución final. En ambas resoluciones se puede determinar una cuota compensatoria, depende del tipo, y lo vamos a ver más adelante. En esas publicaciones, en esas resoluciones, Economía nos dice, se sujeta las importaciones de, vamos a seguir con el mismo ejemplo de las libretas. Las libretas originarias de China van a estar sujetas al pago de una cuota compensatoria cuando sea el régimen de importación. Hay algunas publicaciones que sí son específicas en decirnos importación temporal, depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico. Cuando la misma resolución, es decir, cuando Economía nos especifica en su resolución esos regímenes aduaneros, quiere decir que sí estamos obligados a pagar dicha contribución, es decir, la declaramos y la calculamos y la declaramos con su forma de pago cero, que es efectivo. Sin embargo, cuando la publicación, me adelanté, cuando la publicación únicamente dice importación, quiere decir que aplica únicamente para importación definitiva y es ahí
donde entra y hace sentido esta aclaración del boletín en conjunto con el párrafo del artículo 52 de la ley aduanera. Y nos dice, cuando no estás obligado al pago, es decir, cuando es depósito fiscal, temporal, transformación, elaboración, no estás obligado al pago. ¿Por qué? Porque la propia resolución de economía no te lo menciona. No estás obligado a pagarlo, pero sí me las tienes que determinar. ¿Cómo me las vas a declarar en pedimento? Entonces me las vas a declarar con una clave, la clave 6, que significa pendiente de pago. Es decir, no me las vas a pagar, pero sí me las tienes que declarar, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, hay que leer la resolución de nuestra mercancía, de la cuota compensatoria, para ver qué régimen está obligado al pago. Si únicamente, repito, si únicamente dice importación, quiere decir que la obligación es para importación definitiva y el resto de los regímenes no se paga, pero sí se tiene que declarar con una forma de pago 6. ¿Sale? Eso es lo que quiere decir este boletín. Continuamos por ahí con cierta fundamentación. El artículo 63, igual de la Ley de Comercio Exterior, nos dice, las cuotas compensatorias son consideradas como aprovechamiento en términos del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Después tenemos también por ahí un artículo importante que es el 17A del Código Fiscal de la Federación, el cual nos habla de la actualización de contribuciones, pero también habla de la actualización de aprovechamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuotas compensatorias también se actualizan. Los que manejamos ya todo esto de la elaboración de pedimentos y toda esta cuestión, pues sabemos que cuando nos pasamos del plazo de pago de una mercancía, pues tenemos que actualizar las contribuciones sacando un factor de actualización. Bueno, las cuotas compensatorias, a pesar de que no están definidas en ley como una contribución como tal, sí están definidas como un aprovechamiento. Y el aprovechamiento sí es considerado como sujeto a actualización de conformidad con el 17A. Entonces, en resumen, las cuotas compensatorias sí se actualizan cuando aplique, claro. Entonces tenemos, ¿cuándo debemos pagar una cuota compensatoria? Bueno, primero, cuando estamos importando una mercancía idéntica o similar a la que fue objeto de investigación de una práctica desleal. Aquí quiero hacer un comentario porque los que han tenido la oportunidad de ver alguna resolución final de una cuota compensatoria, de un procedimiento de investigación, se darán cuenta o se han podido dar cuenta que la autoridad, si bien menciona el producto, también hace referencia a fracciones arancelarias, que es como en comercio exterior definimos a la mercancía. Sin embargo, no sé si se han percatado y si no, terminando esta masterclass, vayan y revisen alguna resolución que tengan por ahí a la mano o si la tienen de una vez, chéquenla y verán que en la parte final de esa resolución, ya sea resolución preliminar o resolución final, van a ver que economía siempre dice, se impone una cuota compensatoria a la importación de mercancías, producto, seguimos con el ejemplo, libretas originarias de China, las cuales se sujetan a la fracción arancelaria y nos da una fracción arancelaria, pero luego nos dice, o por cualquier otra de la TIGIE. Esa expresión de o por cualquier otra de la TIGIE nos está dejando en claro que no forzosamente tiene que estar casada mi producto con únicamente las fracciones arancelarias que diga la resolución. Si mi producto que yo estoy importando es idéntico o es muy, muy similar y cumple con las mismas funciones del producto que se describe a lo largo de la resolución, entonces también le va a aplicar la cuota compensatoria. También este término de o por cualquier otra
fracción arancelaria de la TIGIE abarca cuando hay modificaciones a la tarifa. Como ustedes saben, y si no, para eso estamos para comentarlo, la tarifa sufre modificaciones, sufre cambios de enmienda que vienen desde el sistema armonizado, y cuando hay cambios de enmienda, las fracciones arancelarias tienden a moverse de números. La que antes era, no sé, la 71.610.90, ahora con el cambio se recorre la numeración y ahora es la 71.10.06.99, ¿no? Bueno, sin embargo, el producto sigue siendo el mismo. Entonces, cuando surge esto, las resoluciones de cuotas compensatorias pueden aún mencionar las fracciones arancelarias viejitas, por así decirlo. Sin embargo, el producto sigue siendo el mismo. Entonces, por eso hay que tener cuidado de que no porque no veamos nuestra fracción arancelaria luego en alguna resolución de cuota compensatoria, quiere decir que no debamos de pagar. Si nuestro producto es idéntico o similar al descrito en esa resolución, en ese documento, entonces puede ser susceptible al pago de una cuota. También se tiene que combinar ambas cosas, el producto más el país o países de origen que determine la Secretaría de Economía. Si yo tengo un producto, seguimos con el ejemplo de las libretas, y supongamos que la resolución que emitió Economía nos dice que la cuota compensatoria va sobre las libretas originarias de China, pero mi producto es originario de Italia, a pesar de que sea el mismo producto, es idéntico o similar, por no cumplir con el requisito de país de origen, no estoy sujeto al pago de la cuota compensatoria. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que combinar o se tienen que cumplir estas dos condiciones, mercancía más país o países de origen, para que ese producto pueda ser susceptible al pago o determinación en un pedimento de importación. Bueno, ahora sí, una vez que ya dejamos un poquito el contexto, los antecedentes, el fundamento, vamos a entrar un poquito con más de carnita y del tema para el cual estamos todos aquí. Tipo de cuotas compensatorias. Tenemos prácticamente o se pueden clasificar en dos grandes rubros. Tenemos la cuota compensatoria provisional, que esta viene de una resolución preliminar, y estas cuotas compensatorias tienen una vigencia normalmente de 4 meses. Y también tenemos las cuotas compensatorias final, que esta viene, o cuota compensatoria definitiva, que esta viene de una resolución final, y estas tienen vigencia normalmente de 5 años. Esta vigencia puede ser susceptible a revisión, y en esa revisión puede ser que Economía determine eliminarla o determine ampliarla por otros 5 años. Es dependiendo. La condición para que un producto tenga una cuota compensatoria es porque se ha demostrado que está incurriendo en una práctica desleal y que está dañando a una rama de la producción nacional. Si algo de eso no se cumple, es decir, si no hay práctica desleal o si no está dañando una rama de producción nacional, no tiene el sentido, no hay el por qué se debe tener una cuota compensatoria. Entonces, en ese momento, los involucrados solicitan a Economía que se haga una revisión de la cuota existente, y si Economía determina que efectivamente la práctica desleal ya no existe, pues en ese momento se elimina la cuota. Entonces, prácticamente, repito, tenemos dos tipos de cuota, una provisional, una definitiva. Dentro de estos dos grandes rubros, tenemos a su vez 3 tipos de cuotas compensatorias. Tenemos la cuota compensatoria, que es una tasa porcentual, y esta tasa porcentual no la define. ¿Quién no la define? Pues no las define la propia Secretaría de Economía dentro de su resolución, y aquí les puse un ejemplo, 16.59%, el cual se calcula
sobre el valor en aduana de nuestra mercancía. Relativamente fácil este tipo de cuota compensatoria. Después tenemos la cuota compensatoria tipo cuota, el cual, pues bueno, como su nombre lo dice, es una cuota de una unidad monetaria, que en este caso pues son dólares, siempre van a ser dólares, por una unidad comercial, una unidad de medida, perdón. Ejemplo, en este caso tenemos una cuota compensatoria de 0.3702 dólares por kilogramo de mercancía importada. Estos dos tipos de cuota pues son relativamente fácil su declaración, fácil su cálculo, no hay mucha pues duda, pienso yo, en hacer un cálculo de este tipo de cuota. Una va enfocada sobre el valor en aduana de nuestra mercancía, la otra va enfocada sobre la cantidad de mercancía que estamos importando. La cosa se empieza a complicar un poco en la última cuota compensatoria y es por lo que estamos aquí, que son las cuotas compensatorias por precio de referencia. Estas cuotas compensatorias nos dicen, ejemplo, voy a agarrar un ejemplo, nos dice la resolución. La cuota compensatoria será la diferencia entre el precio de importación y el precio de referencia sin que exceda la cuantía del margen de discriminación especificado. Como vemos, ya no es como tal que la misma autoridad nos determine cuál es la tasa o cuál es la cuota a aplicar, sino que ya tenemos que hacer primero un cálculo interno nosotros para saber cuál es la tasa que vamos a declarar de cuota compensatoria y por ende saber cuánto va a ser de importe de lo que vamos a pagar en nuestra cuota compensatoria. Y es precisamente el motivo de esta plática. ¿Por qué surgió o por qué inició o agarró fuerza este tema? Bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, si no, se los comento. El pasado 3 de septiembre, Economía publicó por ahí esta resolución de una cuota compensatoria que ya existía, que es para la importación de calzado chino. Sin embargo, esta cuota compensatoria cambió y ahora la economía nos las puso como cuota compensatoria por precio de referencia. El calzado chino es una mercancía que es comúnmente importada. Entonces, por eso empezó por ahí, yo que estoy, les digo, pegadita al área de atención a clientes, yo escuchaba cómo recibían llamadas de los clientes porque no sabían cómo calcular, no sabían qué cuota poner, porque pues de un día para otro les cambiaron el tipo de cuota a este producto, estaban acostumbrados a utilizar una tasa, ahora se las cambiaron, entonces empezó por ahí la incertidumbre, ¿no? No es el único producto que hay con este tipo de cuota, son los menos, sí, la mayoría de las cuotas compensatorias que hay son, su tipo es cuota, como tal, economía nos dice la cuota es tantos dólares por kilo, por litro, por pieza, digo, como venga, pero sí hay ciertos productos que tienen precisamente este tipo de cuota compensatoria por precio de referencia y el día de hoy vamos a saber cómo se calcula. Este es un ejemplo de la resolución que les comento del calzado de China. Primero, tenemos que identificar qué datos son los importantes para hacer nuestro cálculo. En las resoluciones, ya sea resolución preliminar o resolución final, nos viene, bueno, primero nos vienen antecedentes, nos viene la descripción del producto, también economía nos dice cuáles son las partes interesadas que participaron en el procedimiento de investigación, las pruebas que aportaron cada uno, cómo determinaron el valor normal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la parte final de la resolución,
viene este apartado que como tal dice resolución y es prácticamente el resumen de todo lo anterior. Y nos dice, en este caso, estoy tomando como ejemplo el caso de las importaciones de calzado de China, que fue publicada el 3 de septiembre de este año. Nos dice, se declara concluido el procedimiento administrativo de investigación en materia de práctica desleal de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios y se imponen cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de calzado originarias de China, independientemente del país de procedencia, que ingresen a través de las fracciones arancelarias 6402-9106, 6402-9919, 6402-9920, 6404-1117, 6404-1902, 6404-1908 y 6404-1999 la TIGIE. Y aquí es lo que les digo, o por cualquier otra, que bueno, ya les expliqué el por qué dice eso, ¿no? Y nos dice en los siguientes términos, y empieza la redacción, y aquí empieza lo interesante. Nos dice, las importaciones de calzado originarias de China, cuyo precio de importación correspondiente al valor en aduana de la mercancía en términos unitarios sea inferior al precio de referencia de, en este caso, $22.58 por par. Primer dato que debemos tener a considerar, el precio de referencia. Las cuotas compensatorias por precio de referencia obviamente deben de tener este dato. Entonces, es un punto a considerar, precio de referencia. Después nos dicen, estará sujeta al pago de una cuota compensatoria cuyo monto se calculará como la diferencia entre el precio de importación, este es el segundo dato que debemos tener a la mano, precio de importación. Y ahorita vamos a ver cómo sacar cada dato. Y el precio de referencia, que como ya lo vimos, es de 22.58, sin que exceda la cuantía de margen de discriminación de precios. Ese es el tercer dato que necesitamos conocer para poder hacer nuestro cálculo. De precios especificado, determinado por cada empresa exportadora conforme a lo siguiente. En este caso, de este ejemplo que estamos tomando, tenemos 5 margen de discriminación por cada determinada empresa exportadora. Nosotros, si somos agentes aduanales, obviamente necesitamos conocer qué empresa exportadora, en este caso en China, fue quien realizó el producto o quien elaboró el producto, porque dependiendo la empresa exportadora va a ser el margen de discriminación que voy a tomar, ¿sí? Entonces, es importante también conocer qué empresa está exportando en el país de origen, está elaborando en el país de origen este producto, porque es un dato clave para poder hacer nuestro cálculo. Entonces, tomando este ejemplo del calzado de China, ¿qué necesitamos? Primero, necesitamos, y para cualquier otro producto que tenga una cuota compensatoria por precio de referencia, necesitamos obviamente el precio de referencia, que ese dato, ¿de dónde lo tomamos? Dentro de la misma publicación que emita la Secretaría de Economía y que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, ejemplo, el precio de referencia son $22.58 por par. Después, ¿qué otro dato necesitamos? El precio de importación. ¿Cómo sacamos este precio de importación? Pues muy, muy sencillo. Es nuestro valor en aduana entre tipo de cambio entre mi cantidad de mercancía. Así vamos a determinar nuestro valor unitario de nuestra mercancía en dólares, ¿ok? Repito, valor en aduana entre el tipo de cambio que estamos aplicando en el pedimento que corresponda, entre la cantidad de la mercancía que voy a importar.
Con eso obtengo mi precio de importación. Importante, dentro de la misma publicación de la cuota de compensatoria, la Secretaría de Economía dice: las importaciones de calzado originario de China, cuyo precio de importación correspondiente al valor en aduana de la mercancía en términos unitarios, el cual se saca con la formulita esta que les acabo de dar, dice, sea igual o superior al precio de referencia, que en este caso del ejemplo es $22.58 por par. Cuando mi valor unitario es igual o superior a mi precio de referencia, entonces no voy a estar sujeto al pago de cuotas compensatorias. A pesar de que mi mercancía sea calzado y se encuentre dentro de las especificadas en la resolución, a pesar de que sea de origen chino, si mi valor unitario está por encima del precio de referencia, no voy a pagar una cuota compensatoria. Entonces, ese es el primer paso que debemos tomar en cuenta, saber si aplica realmente o no el pago. ¿Con qué? Haciendo por ahí la comparación de mi valor unitario con mi precio de referencia. Otro dato que necesitamos saber es el margen de discriminación. Va a haber algunas publicaciones que el margen de discriminación sea por tipo de empresa, va a haber alguna otra publicación donde sea un solo margen de discriminación para cualquier empresa exportadora. En este caso del ejemplo del calzado de China, ya vimos que sí tenemos diferentes márgenes dependiendo la empresa que sea. Estos márgenes también están establecidos dentro de la misma publicación que emite Economía. Ejemplo, vamos a tomar la de $0.54 por par para la empresa exportadora BDB Shoes. Si el producto, que en este caso es calzado, la empresa que realizó este producto es BDB Shoes, entonces el margen de discriminación a considerar para mi cálculo va a ser el de $0.54. Entonces, ahora sí, con todos los antecedentes, con toda la teoría, con todo esto que les comenté, vamos a empezar a hacer ya la parte práctica. Vamos a empezar a hacer ya ejercicios con diferentes escenarios para que veamos cómo se calcula de manera correcta una cuota compensatoria por precio de referencia. Tenemos primero el escenario o el ejemplo 1. En la parte de arriba, pues podrán observar que están como tal los datos a considerar. Mi producto es un calzado, es tenis. Mi origen es China. Mi precio de referencia es el cual tomé de la resolución de Economía, es de $22.58 por par. Mi fracción arancelaria es la 6404.1117. La cantidad de mercancía que voy a importar son 220 pares. El valor en aduana ya determinado de mi mercancía son $102,451 pesos. Y mi tipo de cambio aplicable a la fecha de entrada de mi mercancía es 18.3610. Con estos datos empiezo a hacer mi cálculo. Primer paso o paso 1. Primero lo que tengo que hacer es determinar mi precio de importación unitario con la formulita sencilla que les dije. Valor en aduana entre cantidad de mercancía entre tipo de cambio. Tomando los valores que ya tenemos definidos, sería 102,451 pesos entre mi cantidad de mercancía, que son 220 par, entre mi tipo de cambio, que es 18.3610. Con esto saco mi valor unitario en dólares, que en este caso es de 25.3628. Aquí, ¿qué observamos? Que este valor unitario está por arriba del precio de referencia. Por lo tanto, en este ejemplo, en este caso, con estos datos, no voy
a pagar una cuota compensatoria. No aplica el pago de una cuota compensatoria, ya que mi precio de importación es mayor al precio de referencia y esa indicación me la da la misma Secretaría de Economía en su resolución. Y ahí se las vuelvo a transcribir. Eso que está en recuadro rojo con el inciso B es parte de la resolución como tal de economía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en pedimento? Tengo que declarar, no tengo que calcular una tasa, no tengo que calcular un importe, pero sí tengo que declarar por ahí un identificador, el cual se encuentra en el apéndice 8 del anexo 22, en donde encontramos nuestras claves de identificadores y tenemos por ahí el identificador S, que significa excepción de pago de cuota compensatoria. Y dentro del complemento 1, la clave 2 o el número 2 me dice que es cuando el valor en aduana excede el valor mínimo establecido. Entonces, cuando yo tengo una mercancía que sí coincide con fracción arancelaria, sí coincide con país de origen, pero por valor no me aplica, entonces tengo que indicarle a la autoridad el por qué no le estoy declarando una cuota compensatoria. ¿Cómo se lo digo? Con este identificador S, específicamente con el complemento clave 2. Después tenemos otro ejemplo, nos vamos con el ejemplo número 2. Tenemos igual el mismo producto, tenis, mismo país de origen. En este caso tenemos 920 pares, tenemos un valor en aduana de 102,451, el mismo tipo de cambio, el mismo, el precio de referencia es el mismo porque, bueno, estamos considerando el ejemplo del calzado. En este caso, tenemos como empresa exportadora Apache Footwear, el cual, conforme a la publicación de economía, nos dice que su margen de discriminación para esta empresa será de $4.69 por par. Entonces empezamos. Primer paso, igual que el ejemplo anterior, tenemos que determinar primero nuestro precio de importación unitario en dólares. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos nuestro valor en aduana, lo dividimos entre nuestra cantidad de mercancía y después lo dividimos entre el tipo de cambio aplicable en pedimento. En este caso, nuestro valor unitario o nuestro precio de importación, que es como así lo maneja la resolución de economía, nos da a 0.0650. ¿Qué quiere decir? Está por debajo del precio de referencia que establece de 22.58. Por lo tanto, en este ejemplo, sí tengo o sí aplica el pago de la cuota compensatoria, ya que mi valor es menor. ¿Sale? Entonces, seguimos con el proceso de cálculo. Mi paso 2, ¿cuál va a ser? Entonces, ahora determinar qué tasa de cuota compensatoria es la que voy a declarar en pedimento. Y nos dice, recordemos por ahí lo que nos dice la misma resolución y es lo que está marcado, subrayado en color rojo. Nos dice, la cuota compensatoria que se va a pagar, primero tiene que ser inferior al precio de referencia, que ya vimos que se cumple. Y después nos dice, el monto se va a calcular como la diferencia, es decir, una resta de mi precio de importación y el precio de referencia, sin que exceda el margen de cuantía de discriminación de precios de la empresa que le corresponda. Entonces, tenemos que hacer una resta de mi margen de mi precio de referencia menos mi precio de importación. Entonces, mi precio de referencia son los $22.58. Mi precio de importación es 0.0650. Entonces, mi cuota, vamos a llamarle así, provisional, es de 16.5150. Sin embargo, nos dice, recordemos lo que nos dice la publicación,
esta cuota, o sea, la diferencia entre tu precio de referencia y tu precio de importación no debe de exceder del margen de discriminación de la empresa exportadora. ¿Cuál es mi empresa exportadora? En este caso de este ejemplo 2 es Apache Footwear. ¿Cuál es el margen de discriminación para esta empresa exportadora? 4.69. Sin embargo, Economía me dice, tu monto, tu cuota, no puede exceder el margen de discriminación de la empresa que le corresponda. En este caso, como excede, ¿qué es lo que yo voy a tomar como cuota, como la cuota a considerar? La misma que fue determinada para esa empresa, es decir, 4.69. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Vuelvo a repetir. Primero, tengo que sacar mi precio de importación para saber si pago o no. Si está por abajo, pago. En este caso, está por abajo. Por lo tanto, mi paso 2 es sacar la diferencia de mi margen de discriminación menos mi precio de importación. Y si esa diferencia no debe de sobrepasar mi margen de discriminación. Si sobrepasa, como es el ejemplo que estamos viendo ahorita, entonces la cuota que yo voy a tomar va a ser el margen máximo de discriminación para esa empresa, que en este caso es de $4.69. Y esa cuota es la que yo voy a declarar en mi pedimento como cuota, ¿ok? Como cuota. Y ya para saber el importe a pagar, pues únicamente tomo mi cuota, que en este caso fue de 4.69, lo multiplico por mi cantidad de mercancía y a su vez lo multiplico por el tipo de cambio para pasarlo a pesos mexicanos, le aplico el redondeo en caso de que yo tenga decimales y en este caso de este ejemplo, el importe a pagar fue de 79,224 pesos. En pedimento se declarará la tasa o la cuota de 4.69 y en importe 79,224 pesos. ¿Ok? Después tenemos otro ejemplo. Tenemos mismo producto, misma fracción. En este caso son 270 pares, mismo país de origen. En este caso mi valor en aduana es de 92,451, mismo tipo de cambio, misma empresa exportadora, por lo tanto tenemos mismo margen de discriminación y obviamente tenemos mismo precio de referencia. Ahora, paso 1, ya saben, determinar mi precio de importación unitario. ¿Cómo lo hacemos? Valor en aduana entre cantidad de mercancía entre tipo de cambio. En este caso, mi precio unitario de importación me dio a 18.6488. Yo recomiendo que se consideren 4 decimales cuando estemos haciendo los cálculos, ¿ok? 18.6488. Por lo tanto, al estar por abajo de mi precio de referencia, entonces sí me aplica un pago de cuota compensatoria. Segundo paso, sacar la diferencia entre mi precio de referencia y mi precio unitario, es decir, 22.58 de mi precio de referencia menos 18.6488 de mi precio unitario. Y en este caso, mi cuota me da de 3.9312. ¿Qué quiere decir? Si yo voy y lo comparo con mi margen de discriminación de mi empresa exportadora, no sobrepaso el margen de mi empresa. El margen de mi empresa es de 4.69. Al no sobrepasarlo, entonces, ¿qué es lo que yo declaro como cuota? Ese mismo resultado que me dio, es decir, 3.9312. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? En el ejemplo anterior, mi diferencia excedía el margen de discriminación y Economía me dice, no puede exceder el margen de discriminación por empresa. Por lo tanto, me tuve que tomar el precio
el margen de discriminación de la empresa Apache, que fue de 4.69. Pero en este ejemplo 3, mi diferencia no excede. Por lo tanto, es ese resultado de mi diferencia, de mi precio de referencia con mi valor unitario, el que yo voy a tomar como cuota para declarar impedimento. Y posteriormente ya saco mi cálculo del importe a pagar, que en este caso sería mi cuota, que es de 3.9312, por mi cantidad de mercancía, por mi tipo de cambio, y en este caso el importe a pagar son 19,489 pesos. Sé que a lo mejor puede sonar un poquito enredado, pero de verdad es, una vez entendiéndolo bien, es algo muy, muy sencillo. Nada más hay que tener presente bien la información y igual hacer a lo mejor una formulita. Digo, yo de manera personal en Excel metí unas formulitas y únicamente voy vaciando datos y con eso voy haciendo mis cálculos de forma manual sin depender de un sistema de captura, y para empezar a revisar bien luego cuando el validador no da firma, ¿no? ¿Cómo debe declararse impedimento? Una vez que ya calculamos nuestra tasa, una vez que ya calculamos nuestro importe, ¿cómo se debe visualizar impedimento? Pues bueno, tomando los mismos ejemplos, tomando primero, vamos a descartar el ejemplo 1, porque si recordarán en el ejemplo 1, pues nuestro precio unitario quedó por encima del precio de referencia, por lo tanto no pagamos cuota. Pero ya en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3, sí. ¿Cómo quedaría declarado impedimento? Pues bueno, en el ejemplo 2, la contribución pues sería nuestra cuota compensatoria. En el ejemplo 2, recuerden que tomamos la tasa del margen de discriminación de mi empresa exportadora, que fue Apache, en este caso 4.69. Mi tipo de tasa de conformidad con el apéndice 18 del anexo 22, vamos a tomar la tasa 9 o la tasa 10, dependiendo. ¿De qué depende una u otra? Bueno, si mi unidad de medida es la misma que la unidad de medida que menciona la resolución de economía, entonces voy a tomar y voy a declarar la tasa 9. En estos ejemplos que hicimos, mi unidad de medida era par, y la unidad de medida que maneja economía también era par, ¿sí? Pares de zapatos, pares de tenis. Por lo tanto, la tasa fue la tasa 9. Sin embargo, si nosotros estamos calculando o estamos manejando una mercancía en la cual su unidad de medida es diferente a la unidad de medida que establece economía en su resolución de cuota compensatoria, entonces ahí sí tendríamos que usar el tipo de tasa 10, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso no fue el caso, en este caso sí coincidieron las unidades de medida, por lo tanto se utiliza el tipo de tasa 9. En este caso fue una importación definitiva, por lo tanto la forma de pago a utilizar es 0, que es la forma de pago efectivo. Si yo hubiera tenido una importación temporal, tengo que hacer mi mismo procedimiento de cálculo, tengo que igual sacar mi tasa, tengo que igual sacar mi importe, pero mi forma de pago ya no va a ser 0, ya va a ser 6 de conformidad con el boletín que vimos al inicio, es decir, no lo voy a pagar, va a quedar pendiente de pago en base al 52 de la ley aduanera y en base al boletín por ahí que vimos del 2019, ¿ok? En el ejemplo 3, pues bueno, sería lo mismo, misma contribución, cuotas compensatorias. En este caso, la tasa fue de 3.9312, la mismo tipo de tasa 9, misma forma de pago 0, y el importe, pues sí, es redondeado, ¿no? 19,489. Por ahí les pongo el apartado del tipo de tasa específicamente para que veamos qué significa el 9, qué significa el 10, y el identificador que también se usa en este tipo de cuotas compensatorias, que es el identificador RF, que lo encontramos en el apéndice 8, el cual RF nos dice que se va a usar
para identificar mercancía que está sujeta a una cuota compensatoria basada en precio de referencia. Entonces, por ahí también para tenerlo en consideración. Y pues bueno, esto fue todo. Espero que de verdad no los haya enredado, haya sido lo más explícita posible y sepamos realmente cómo se calcula una cuota compensatoria por precio de referencia. Sepamos qué es eso de margen de discriminación, qué es eso de precio de referencia, cómo se usa. Bueno, ya vimos que hay que hacer un cálculo por ahí. No es tan sencillo, a lo mejor como una cuota compensatoria en porcentaje o específica, pero sí hay que hacer un cálculo. No es tan complejo, pero bueno, lo tenemos como tal.